En el episodio de hoy conversé con la científica, divulgadora y escritora Valeria Edelstein. Le pedí a Vale que me contara su curiosidad científica y a falta de una me comentó dos, que tienen como protagonistas a Niels Bohr y a Marie Curie, personajes que estuvieron involucrados en la Segunda y en la Primera Guerra Mundial respectivamente. Con Vale no nos conocíamos, pero ella es de esas personas que a los 5 minutos te hacen sentir que la conoces de toda la vida y por eso salió una conversación genial. Pasá y escuchá a Vale porque está muy bueno lo que contó. Para que nos pongamos en contexto, esta historia comienza en 1940, ¿no? Entonces vamos a tratar de ponernos en clima. Es Ujú. 1940, los nazis invadieron Copenhague y hay un físico que se llama Niels Bohr que se está paseando muy nervioso por su laboratorio que está en el Instituto de Física Teórica porque sabe que tiene apenas unas horas para esconder dos medallas del premio Nobel que dos de sus colegas, Max von Laue y James Franck, le enviaron para que las protegiera de los nazis. Y esas medallas son una amenaza muy grande para sus dueños, porque está considerado una ofensa capital enviar oro fuera de Alemania en plena guerra. Eso lo sabe la Gestapo, la policía nazi, y lo sabe también Bohr. Los nazis entran a la ciudad, empiezan a marchar por las calles, los segundos están contados y Bohr corre a pedirle ayuda a un químico húngaro que trabaja en el laboratorio de al lado, que se llama George de Gevesi. Y de Gevesi, contagiado por ese nerviosismo, sugiere enterrar las medallas. Y Bohr le dice, no podemos enterrar las medallas, porque si las encuentran los alemanes, van a descubrir que están los nombres grabados en las medallas, y entonces va a seguir siendo un peligro para los dueños. Pero por suerte, de Gevesi es químico, y piensa en diferentes posibilidades hasta que se decide por la que considera la mejor. Y mientras tanto, los invasores recorren las calles de Copenhague. Los nazis entran finalmente al instituto, lo recorren de punta a punta, no hay rastro de las medallas, pero en un estante hay un vaso de precipitados que tiene un líquido naranja y que está ahí y que espera paciente, y el secreto solo lo saben de Gevesi y Bohr. Resulta que el oro es un elemento particularmente estable. Cuesta mucho hacerlo reaccionar, cuesta mucho disolverlo. Por eso, en general, las medallas, el dinero, el intercambio con oro hace que sea muy estable justamente. Yo puedo hacer transacciones con oro y me aseguro de que no le va a pasar nada, por lo menos durante mucho tiempo. Pero hay algunas circunstancias en las que el oro es capaz de reaccionar. Por ejemplo, cuando se usa una mezcla que se llama agua regia. Esa mezcla es un dado porcentaje de ácido clorhídrico y otro de ácido nítrico. Entonces, entre los dos, finalmente logran que todo termine disuelto. De Gevesi, que un par de años después iba a ganar su propio premio Nobel, conocía esta propiedad del agua regia y tuvo la idea de disolver las medallas para esconderlas. Las puso adentro de un vaso de precipitados, agregó el agua regia y esperó. Y fue un proceso extremadamente lento, porque cuesta mucho disolver oro. Una tarde, imagínense una tarde insoportable, porque ni de Gevesi ni Bohr estaban seguros de que iban a poder cumplir con su objetivo antes de que los nazis entraran al instituto. Pero poco a poco las medallas fueron desapareciendo ante la vista de estos dos investigadores y cuando los nazis entraron al instituto, ni siquiera se dieron cuenta de que había un líquido naranja brillante en un vaso de precipitados, en un estante alto en el laboratorio. El tiempo pasó, Bohr y de Gevesi tuvieron que huir, terminada la guerra pudieron volver a Dinamarca, pudieron entrar al laboratorio que estaba bastante maltrecho y se encontraron con el vaso en su estante y el contenido sin ningún cambio. Y ahí fue cuando la química de vuelta vino en su ayuda. De Gevesi recuperó el oro de la solución usando un agente químico reductor y en 1950 Bohr le mandó ese oro recuperado a la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo
Y no se sabe bien qué pasó con la medalla de Max von Laue, pero sí tenemos registros de que en 1952 Frank recibió su medalla reacuñada en una ceremonia en la Universidad de Chicago. Pero qué hermosa historia, la verdad, me encantó muchísimo. Te quiero hacer una consulta en relación a esta historia en particular. Yo siempre me pregunto este tipo de cosas, digamos, ¿no? Viene la guerra, vienen los nazis. Me imagino yo que las preocupaciones de cualquier ciudadano, más allá de si es científico o no, van muchísimo más allá que un par de medallas, por más que sean de premio Nobel, ¿no? Eh, ¿Era por su valor simbólico o por el oro? No, era porque se las habían mandado a Bor para que las cuidara especialmente. Yo creo que era por el compromiso. O sea, Bor sabía que tenía en sus manos la posibilidad de que después ejecutaran a Max von Laue y a Frank, porque si los nazis las encontraban, iban a saber que habían mandado esas medallas afuera de Alemania y no se podía mandar oro por fuera. Entonces me parece que era más bien un compromiso con esos investigadores lo que lo movió a Ujú. hacer todo esto. Igual es interesante esa idea de qué pasa en las situaciones de guerra, porque hay otra historia que está muy vinculada con la guerra, que a mí me gusta mucho contar, pero con la Primera Guerra Mundial, que es qué pasó con Marie Curie en la Primera Guerra Mundial. Porque a Marie Curie la conocemos porque dos premios Nobel, una maravilla de la química, de la física. Es la única persona, no la única mujer, es la única persona en la historia que tiene dos premios Nobel en dos categorías científicas diferentes, uno en física y uno en química. O sea que sin dudas fue una persona excepcional en ese sentido. Pero hay mucho más en la historia de Marie Curie y una de esas cosas, uno de esos muchos más, es lo que hizo cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Ella se dio cuenta de que en el frente de batalla no había equipos de radiología, no había manera de hacerles radiografías a los soldados cuando les entraban balas de la metralla y eso se rompía en esquirlas, no tenían manera de hacerles radiografía, entonces los médicos estaban operando a ciegas, no siempre sabían dónde tenían que operar, dónde había pegado la bala. Y entonces lo que hizo fue, se consiguió un camioncito de la Cruz Roja, después la Cruz Roja le dio también un par más de autos y terminaron armando una flota que se llamaban los Petit Curie. Ella hizo un curso de mecánica de autos, hizo un curso de radiología, aprendió a usar los equipos, puso estos equipos en los 20 autitos que tenían y consiguió voluntarios que los llevaran al frente de batalla manejándolos y se quedó uno para ella y uno para su hija Irene, y ellas dos fueron al frente de batalla durante 4 años a recorrer las fronteras en Bélgica y en Francia, ayudando a los médicos, haciendo radiografías en el frente de batalla y salvando miles de vidas. Todo el mundo huía de París pensando que iban a entrar los invasores y ella en lugar de huir fue y armó estos primeros equipos de radiología móvil de la historia y se fue manejando uno durante años, salvando vidas de personas. O sea, es una historia increíble que muestra mucho más de Marie Curie que su calidad como científica. Muy interesante. Tengo una colección de biografías de científicos y justamente la parte que más me llama la atención es todos aquellos que voluntaria o involuntariamente estuvieron involucrados en las guerras, que fue impresionante cómo los científicos estuvieron muy involucrados. Y en particular justo de Marie Curie no sabía. Y mientras empezaste a hablar de ella te quería contar algo que tal vez vos lo sabés, pero yo no. Lo leí anoche en un libro que estoy leyendo ahora. eh, Donde, bueno, es muy famoso el caso de ella que descubrió la radiación y sufrió las consecuencias de la radiación por culpa de desconocer que aquello que estaba descubriendo era perjudicial para la salud, ¿no? Pero lo que yo no sabía era que sus cuadernos de laboratorio hoy en día están en una caja de plomo y que para verlas hay que ponerse un traje especial. Eso es increíble. Y esto que vos decís, claro, o sea, el día de hoy todavía son radiactivos. Es interesante porque cuando exhumaron el cuerpo de Marie Curie para trasladarla al Panteón de los Ilustres, que fue la primera mujer enterrada ahí por mérito propio en Francia, se dieron cuenta de que en realidad
probablemente su enfermedad, que la terminó matando bueno, relativamente joven, no fue tanto debido a la radiactividad del propio radio y el polonio y todo su trabajo. Ella trabajaba con un material que se llama pechulenda, que es de donde extraían, que venía de las minas de uranio, desde donde terminaban extrayendo el radio y el polonio, y ella se enterraba hasta la cintura, era muy peticita y muy menudita, y se enterraba hasta la cintura en estas rocas y las rompía con la mano, o sea, estaba realmente metida en la radiación, eh, pero aparentemente fue mucho mayor la exposición por hacer ese trabajo de ir con los equipos radiológicos al frente de batalla. O sea, fue mucho mayor su exposición a los rayos X y parece ser que eso fue lo que terminó causando la enfermedad que la terminó matando. Así que también es como un doble, eh, para mí es un doble homenaje hablar así de ella. Claro, A mí también me gustan mucho las historias de científicos y científicas que estuvieron involucrados, sobre todo para ver los diferentes caminos que tomaron, porque hubo quienes claramente se opusieron. Liz Meitner la llamaron para ser parte del proyecto Manhattan, que fue el que ujú, desarrolló las bombas que después se tiraron en Hiroshima y Nagasaki, y ella dijo, bajo ningún concepto, yo no voy a participar de esto. Y por el otro lado tenemos gente como Fritz Haber, que fue quien desarrolló las primeras armas químicas, que ganó un premio Nobel por haber desarrollado la obtención de amoníaco a partir de nitrógeno del aire, y gracias a eso los fertilizantes se pudieron fabricar en cantidades industriales, y gracias a eso más de la mitad del mundo come hoy. Digo, por un lado tenemos eso, y por el lado tenemos esta misma persona que desarrolló las primeras armas químicas, que gaseó él, o sea, él dio la orden de gasear en las trincheras con cloro a los franceses durante la Primera Guerra Mundial, y después fue el desarrollador del ciclón A, que fue el precursor del ciclón B que se usó para gasear en las cámaras de gas. O sea, es una persona que fue juzgada como criminal de guerra al mismo tiempo que ganó un premio Nobel. O sea, es una historia increíble, pero que muestra eso. Digo, quienes hacen ciencia son seres humanos que tienen todas sus flaquezas y todas sus virtudes. Entonces es muy fascinante poder verlo así en su contexto. es impresionante, vale, también la cantidad de arrepentidos quienes estuvieron en un lugar, muchas veces, y hay que decirlo, bajo presión, porque uno, bueno, en el medio de la guerra, uno baja línea de que si no colabora con el Estado, en realidad está, entre comillas, estando en contra de su propia gente, porque si yo no desarrollo la bomba, la van a desarrollar primero los rivales, y bueno, en definitiva, tengo que poner esfuerzo mío para tratar de ganar, y bueno, es famoso en muchísimos casos que después de las guerras se arrepintieron notablemente. Está buenísimo esto de justamente ver la parte humana del científico que, bueno, muchas de las veces está olvidada, ¿no? Eh, bueno, te voy a contar una historia personal. Yo tengo de grande, adquirí la nacionalidad francesa eh, y la tuve que tramitar, dar un examen de francés, etcétera. Y una de las cosas que me hacían estudiar para poder adquirirla era la de una persona extranjera que haya adquirido también la nacionalidad francesa. Y en mi caso, obviamente, elegí a Marie Curie, ¿no? Así que justo se redondea toda la historia, ¿no? Es muy lindo, porque además Marie Curie siempre consideró a su patria por adopción, o sea, Francia era su patria por adopción, pero los franceses no la querían al principio, o sea, tardó mucho en ser reconocida por los propios franceses, le costó mucho, muchísimo. Recién después de la Primera Guerra Mundial y con todo este trabajo que ella había hecho, se ganó un poco más ese reconocimiento, pero fue muy atacada porque tuvo además después de que Pierre murió en 1906, él sí estaba muy afectado por la radiación y murió en un accidente absurdo de caballos, o sea, llovía y se resbaló y le pasó un carro tirado por caballos por encima y fue todo muy grotesco, y cuando Marie se enteró fue tremendo para ella, estuvo deprimida un año, sus diarios de ese momento son tremendos, pero tremendos, tremendos de leer, es desgarrador. Hay una novela de Rosa Montero que se llama La ridícula idea de no volverte a ver, que está basada un poco en esos diarios. Eso era una frase que ella escribió en uno de los diarios en donde decía, estoy acá tirada en mi cama y se abre la puerta y pienso que sos vos llegando y se me hace ridícula la idea de no volverte a ver.
había juntado del momento del accidente, se quedó con la ropa de Pierre, que tenía pedacitos del cerebro, porque le había pasado el carro por arriba de la cabeza, y en un momento ella escribe, beso partes de ti, literalmente estaba besando partes de él, o sea, es todo muy tremendo cuando uno lo Mirá, lee, y le costó muchísimo salir de esa situación. Ella tomó el cargo que Pierre tenía en la Sorbona, dando clases, fue la primera profesora mujer en la Sorbona. Y después de un tiempo que logró empezar a sentirse mejor, se enamoró de Paul Langevin, Langevin, yo nunca sé pronunciar, porque era un ex discípulo de Pierre, se enamoraron, pero Paul Langevin estaba casado, legalmente casado, aunque estaba separado, entonces mantenían ese affair en secreto, se escribían cartas, hay quienes dicen que se escapaban en la mitad del día del laboratorio para ir a un departamento que tenían ahí cerca. Eso también es lindo, ¿no? Imaginarse, digo, no sé si uno dice Marie Curie, claro, la que se escapaba durante el día para ir a encontrarse con el amante, está buenísimo. sí, Eh, sí, totalmente. y el tema es que, claro, cuando nadie podía enterarse, ellos lo mantuvieron en secreto durante un tiempo y en un momento se fueron a una conferencia, la conferencia Solvay, que son unas conferencias muy famosas que se hacen cada 2 años. Se fueron y allá, ahí fue donde Marie Curie conoció a Albert Einstein. Después se hicieron muy amigos, o sea, siguieron siendo amigos durante toda la vida, se iban juntos de vacaciones, hay muchas cartas entre ellos, y se conocieron en esa conferencia a la que fueron Albert Einstein, Marie Curie y Paul Langevin. Y en ese tiempo, mientras ellos estaban en la conferencia, la mujer de Paul Langevin encontró las cartas que se mandaban y las envió a la prensa. Y la prensa amarilla se hizo un festín, o sea, empezó a publicar en los diarios un montón de panfletos horribles sobre Marie Curie porque le decían a ella rompe hogares, o sea, él no tenía la culpa. Él, que era el que estaba casado, no tenía ninguna responsabilidad, la responsabilidad era de ella. Aparecía su cara en primer plano, o sea, la cara de ella que no había aparecido cuando había ganado su primer premio Nobel empezó a aparecer por esto. Y fue muy duro. Cuando volvieron de la conferencia, había gente en la puerta de la casa de Marie Curie con pancartas esperándola, gritándole rompe hogares, traidora. Ella agarró a sus 2 hijas, que eran muy chiquitas en ese momento, y se fue durante un tiempo a vivir a la casa de un amigo de ella que era matemático, que se llamaba Mita Kleffner, y, y le costó mucho recuperarse de eso. Y de hecho, habían anunciado que había ganado el segundo premio Nobel para ese momento, y le escribieron una carta desde la academia, se la escribió Svante Arrhenius, que para quienes estudian o estudiaron química, biología y demás, les tiene que sonar por la ecuación de Arrhenius. Svante Arrhenius, en ese momento era el presidente, le escribió una carta que decía que no le recomendaba ir a buscar el premio Nobel hasta que se solucionara el escándalo. Y ella le respondió diciendo, no veo qué tiene que ver el premio con los asuntos de mi vida privada, y fue y lo recibió igual, y la bancamos un montón por haber hecho eso. Pero bueno, la pasó muy mal, realmente la pasó muy mal. Así que es también otra arista de la vida de Marie Curie que no suele conocerse y que me parece que vale la pena contarla porque la hace muchísimo más humana. O sea, yo no me siento reflejada ni tampoco empatizo mucho con una persona que ganó 2 premios Nobel, está muy lejos de mí. Pero con una persona que pasó por todo eso y que sufrió como sufrió y que trató de sobreponerse como pudo y que después se enfrentó a esa misoginia, sí, claro, que me siento mucho más cercana. ¿De dónde sacás vos toda esa información para, para poder conocer la vida de los científicos a tal nivel de detalle? Hay muchos lugares, por suerte, y de hecho ahora tenemos el acceso que antes no teníamos. Antes, si vos querías leer, no sé, de primera mano los cuadernos de Marie Curie o los cuadernos de Pierre, es muy gracioso porque Pierre Curie era un cursito total, entonces en sus cuadernos mezcla los descubrimientos científicos con un montón de detalles que uno diría, no puedo creer que estoy leyendo esto de Pierre Curie. Eh, y antes no, si uno quería hacer eso, tenía que ir a pedirlos a la Biblioteca Nacional de Francia, que no se los iban a dar porque son radiactivos y hay que mirarlos con el equipo especial. Eh, pero ahora está todo digitalizado y uno puede acceder a eso. Yo me he pasado horas leyendo los cuadernos de Pierre y de Marie porque uno puede tener el acceso ahí libre. Pero hay mucho. En el caso de Marie Curie está la biografía que escribió su hija Eva. O sea, Marie Curie tuvo 2 hijas, Irene, que también ganó un premio Nobel. Es muy impresionante, es de una familia muy prolífica en cuanto a premios Nobel. Y Eva,
que fue escritora y que se casó con un señor que además ganó el Premio Nobel de la Paz. Hay algo con los premios. Pero Eva escribió la biografía de Marie Curie, es una biografía preciosa porque ella habla de su mamá de una manera que uno esperaría que las hijas hablen de la madre de una manera mucho más amorosa y melosa que lo que ella habla. O sea, es una linda biografía porque tiene una mirada bastante crítica de ella como madre y muy elogiosa de su trabajo. Es muy linda de leer esa biografía, pero hay mucho escrito, o sea, de Marie Curie tenemos muchos registros y tenemos mucha información. Es más difícil con quienes vivieron hace más tiempo. También están todos los cuadernos de, por ejemplo, Newton digitalizados. Ahora hace poco los abrieron y se pueden ver libremente. Te agradezco mucho y si bien esto se está grabando, ahora caigo en la cuenta, mientras vos hablabas yo iba anotando lo que me ibas recomendando, así que venga alguien y te comente una fuente de información es inspirador, no menos que inspirador, digamos, ¿no? Así que espectacular por eso. Y me pasa, mientras vos me hablabas de los cuadernos de Newton, a mí Newton, bueno, yo leí más de una biografía de él, me parece espectacular y digo, bueno, debe ser muy bueno leerlo, pero ya me pasó con Darwin, que me han comentado, y yo ya sabía la espectacularidad de su vida, e incluso capaz que más espectacular que la de Newton, porque encima viajero, bueno, yendo por todos lugares fantásticos, bárbaros, pero me puse a leer textos de él y yo encuentro la barrera de los años. O sea, algo escrito en el siglo XIX, tengo que ser sincero, me aburre. La verdad que me aburre. Entonces, siempre que intento, leo algunas páginas, lo dejo y paso a algo que me llame más la atención. Y me imagino que puede llegar a pasar eso mismo, y puede a mí pasar lo mismo, con las cartas de Marie Curie, con los cuadernos de Newton, que tal vez leerlo de la primera fuente puede resultar con excesiva información, tal vez. Entonces, a lo mejor leerla de un divulgador que se las leyó y me lo cuenta resumidito, no te digo resumido por leer menos, sino porque le haya sacado jugo y haya descartado lo que está de más, digamos. ¿No te pasa Es, eso? es áspero, es áspero. Sí, sí, sin duda. La vida de Newton es espectacular también. Newton, por ejemplo, fue víctima de la primera burbuja financiera de la historia. Muchas veces yo voy a las fuentes primarias para corroborar algunas cosas que circulan. ¿No? Cuando Newton dijo tal cosa, escribió tal cosa, o Marie Curie escribió tal otra, es como, no, no, bueno, yo quiero ir a mirarlo de su puño y letra. Quiero ver realmente qué fue lo que dijo, porque más de una vez sobre todo las citas se van distorsionando, entonces hay mucho de eso, si no, sí, es áspero, digo, leer el origen de las especies, el origen del hombre de Darwin es como, no, bueno, a veces se hace un poco lento, pero hay mucho en la vida de esta gente que vale la pena contar porque es realmente muy interesante cómo pensaban además la ciencia, sobre todo en el caso de Newton, Newton tenía una combinación extraña que era, fue el padre de la mecánica clásica, o sea, y todo lo que hizo cambió la historia de la ciencia y durante siglos fue el paradigma de lo que era hacer ciencia. O sea, hacer ciencia era hacer ciencia como Newton y se consideraba que la mecánica clásica era una teoría verdadera, o sea, eso que vino Einstein a cuestionar fue un cimbronazo muy fuerte en la historia de la ciencia. Pero Newton, a su vez, era alquimista, por ejemplo, y era ultra religioso, y está muy atada esa idea de la alquimia, la religiosidad, y eso sí se ve en sus escritos. Cuando uno va a los cuadernos y lo que escribía Newton, eso aparece ahí. Y aparecen incluso algunas ideas de cómo funcionaba el mundo que están muy atadas a su imagen religiosa. Es muy interesante verlo en su contexto, Claro. ¿no? Como para tampoco quedarnos con esa idea. Newton además era una muy mala persona. Yo, o sea, es alguien con quien yo no habría querido ser amiga. Era muy competitivo, detestaba a Hooke, que era también fue un científico muy, muy reconocido. Le mandó cuando se hizo presidente de la Royal Society, mandó a tirar el retrato que habían hecho de Hooke, que había sido presidente anterior, y por eso no tenemos imágenes de Hooke bastante fidedignas. O sea, es todo un espanto, Claro. pero, pero es una vida increíble. O sea, es fascinante. Y a veces también contarla, como contarla de Marie Curie, como contarla de un montón de investigadores y científicos, ayuda a romper con la idea de la persona
O sea, de la ciencia como encarnada en ciertos héroes. Mientras hablabas, que vos me decías que Newton era alquimista, me vino la idea de Johannes Kepler, que yo no puedo conciliar la imagen de un genio que haya podido cuantificar y establecer las leyes de los movimientos de los planetas de una manera tan precisa y que al mismo tiempo esté convencido de que es Dios quien los mueve y que la influencia de los planetas sobre el destino nuestro es completamente cierta. Digamos. Entonces, hoy en día uno no puede entender cómo esas dos creencias habitaron la misma persona. Digamos, ¿no? Eh, Hay una cosa muy mística sí. alrededor de su modelo, que uno dice, bueno, tenía un montón de datos que habían recopilado Taiko y Sofía Brahe, agarró todos esos datos y empezó a probar cosas hasta encontrar uno que más o menos le encajaba. Si su idea de cómo llegar al modelo, ¿no? Y esto es lindo porque hace una distinción que es que es muy epistemológica y que muchas veces quienes estudiamos ciencias exactas, naturales, no tenemos esa parte más meta de historia de la ciencia, de filosofía de la ciencia y demás. Entonces es bueno también traerlo, que es la distinción entre lo que llamamos contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Uno dice, mira, vos puedes tener una idea en un sueño, ¿no? Vos puedes formular una hipótesis porque te quedaste dormido frente al fuego como que culé y se te ocurrió en el sueño que la estructura del benceno era como si fueran monos agarrados de la cola o una serpiente mordiéndose la cola y te despertaste y dijiste, ah, ya sé cómo es esto. ¿No? Eso puede pasar. Kepler tuvo estas ideas místico-religiosas acerca de cómo se movían los astros en el cielo y cómo había que ubicarlos y demás, pero después con eso, que es una idea que puedes haber tenido de cualquier forma, porque te la inventaste, pues te ocurrió en un sueño, pues te la contó alguien, porque no importa, porque tuviste una revelación, después eso vas y lo contrastás con la realidad, ¿no? A partir de tus hipótesis vos desprendés implicaciones contrastadoras, o sea, qué tendría que pasar en el mundo si esto que estoy diciendo se cumpliera, vas, te fijás qué pasa en el mundo y una vez que estás en ese ámbito, que es el contexto de justificación, ya está. No importa cómo se te ocurrió la idea, no importa de dónde viene la idea, porque vos después, como persona que hace ciencia, vas a ir a contrastarla con el mundo real. Entonces, esa distinción está buena hacerla. Hay algunos epistemólogos, y en particular epistemólogas feministas, que critican esta idea. Hay una epistemóloga que se llama Sandra Harding, que lo que dice es, bueno, guarda, porque si decimos que el contexto de descubrimiento, o sea, cuando se nos ocurren las hipótesis, no importa para nada, no estamos teniendo en cuenta que si siempre son las mismas personas las que hacen ciencia, siempre se hacen las mismas preguntas. Entonces, ojo, porque necesitamos tener diversidad en ciencias para hacernos diferentes preguntas. Entonces, ahí sí importa el contexto de descubrimiento, ahí sí importa cómo se te ocurrió. Quizás no se te ocurren preguntas porque hay experiencias que nunca atravesaste. Claro. Entonces, está bueno tener esa diversidad. ¿No? Y toda esta discusión es linda porque habla de cómo pensamos, cómo se piensa la ciencia, ¿no? Cómo pensamos que se construye el conocimiento. Así que sí, esto de que a Kepler haya sido un místico loco pensando en las esferas y los sólidos y demás, eh, no hace mella en que después haya formulado un modelo, haya tenido hipótesis, haya buscado implicaciones contrastadoras, las haya ido a contrastar con la realidad y las haya podido o no corroborar. Mm, Esto último que dijiste de la epistemóloga no lo conocía y te quiero agradecer porque lo relacioné inmediatamente con el momento donde yo empezaba mi doctorado y no podía creer cómo a mi jefe se le ocurrían tantas preguntas puntualmente. Dentro de mi tema de tesis, para mí, de alguna manera, yo tenía que seguir lo que me dijeran y por ahí venía mi director con muchísimos más años de experiencia que yo y que se había enfrentado a muchos más problemas científicos y un largo etcétera, y se le ocurría una pregunta que decía, a ver, tal vez esta molécula que para mí no estaba ni en mi radar para nada, a lo mejor tiene algo que ver, ¿por qué no lo probamos? A mí antes de probarlo ya me sorprendía la capacidad de él de poder imaginarse esa pregunta, ¿no? Y la verdad que ahora entiendo, digamos, cómo uno, y me parece que esto tiene mucho que ver a lo largo de la vida, sobre todo, porque creo yo que con la experiencia y aprendiendo más cosas, y sobre todo cosas que no son exactamente especialización de un mismo tema, se te ocurren siempre mejores preguntas y mejores cosas por ser más diverso, y eso
por lo menos en mi caso, y creo que la de la mayoría, eh, se gana con el tiempo, digamos, ¿no? Yo estoy seguro que a esta edad tengo mejores preguntas que hace 20 años, solamente porque tengo 20 años más de lectura y 20 años más de enfrentarme a cosas, entonces eh, es difícil que a un, que a un joven, muy, muy joven, habiéndose enfrentado, se le ocurran cosas tan trascendentales. No obstante, hago otra salvedad. Estuve conversando hace un tiempo con el filósofo Valentín Muro y él de alguna manera me decía un poco lo contrario a lo que yo acabo de decir. Y decía, es muy difícil proponer una idea nueva si sos grande, porque en general vas a estar amoldado al paradigma de tu época y es muy difícil tratar de venir con una idea completamente fuera de molde. Entonces, tal vez para tener una idea bien, bien grande, es mejor estar despojado de todo eso. Bueno, habiendo dicho ambas cosas, la verdad que ahora no sé por cuál decidirme. No, pero en realidad lo que pasa es que hay también una concepción a veces de la ciencia eh, equivocada, de esta idea de que, de que todo el tiempo la gente viene con ideas maravillosas y gigantes que tratan de romper el molde, ¿no? Y esto que decía es súper kuniano, es muy de Kuhn. Kuhn decía, mira, el trabajo cotidiano de hacer ciencia es muy gris, o sea, es gris en un sentido de que vos estás adentro de un paradigma, lo que tenemos por un lado las ciencias maduras, que son las que tienen un paradigma, la química, la física, y después lo que él llamaba protociencias, que son las que no tienen un paradigma, en particular las ciencias sociales. O sea, para él las ciencias sociales no eran ciencias, eran protociencias, eran ciencias que no estaban maduras todavía porque no habían llegado a un paradigma. Y lo que él decía es, bueno, cuando vos estás trabajando dentro de un paradigma, en una ciencia natural, como por ejemplo la química o la física, tu trabajo no es romper con ese paradigma. Tu trabajo cotidiano es jugar con las piezas del rompecabezas que te da ese paradigma, jugar con las herramientas que te da ese paradigma, y por ahí es medir la longitud de onda es algo súper chiquitito que vos en realidad ya estás sabiendo más o menos en dónde va a caer. eh, no es mucho más que eso, no es que estás rompiendo con todo el tiempo. Quien tenía esa idea más de ciencia heroica era Popper, que decía, no, hay que estar todo el tiempo desafiando, ¿no? Todo el tiempo hay que estar viniendo con cosas nuevas que rompan lo establecido. Y la verdad es que si nosotros hiciéramos eso, no habría manera de avanzar en lo fino. Nos quedaríamos siempre en el trazo grueso, estaríamos siempre discutiendo lo grueso y no habría forma de ir a cosas muchísimo más de detalle. Entonces, es una suerte que la ciencia no funcione rompiendo el molde todo el tiempo. No estamos todo el tiempo discutiendo las cosas de base, no estamos Claro. todo el tiempo poniendo a prueba y desafiando la teoría química que hoy sostiene a la disciplina entera de la química. Nadie está diciendo, bueno, vamos a ver si hoy me levanto y lo que quiero hacer es romper con la teoría atómica, vamos con algo nuevo. No funciona de esa forma, porque no podríamos avanzar nunca. El tema es que por una cuestión de, no sé si de afán de fama o de amor propio, todos queremos ser el héroe y ser Copérnico, Einstein o Newton. Digamos. Eso es lo que nos gustaría. Y después, bueno, obviamente, la enorme mayoría de los científicos, como bien decís vos, estamos en el paradigma actual y hacemos aportes, más bien chiquitos, sobre ese paradigma, ¿no? Excelente. Vale, quiero de alguna manera cambiar el rumbo. Esta sí la tenía preparada esta pregunta, porque te quiero hacer la que más me interesa. ¿Cuál es la pregunta que todavía no tiene respuesta más grande de la humanidad para vos? A mí me gusta mucho algo que sé que era también una preocupación de Carl Sagan, así que me voy a subir eh, a la Saganeta. Y creo que hay algo con esto de no estar solos en el universo, ¿no? Que si realmente estamos o no estamos solos en el universo, porque me gusta Sagan lo que decía es, las dos cosas serían extraordinarias. Sería Bueno, extraordinario pensar que estamos solos y sería extraordinario también pensar que no. ¿No? O sea, es rarísima, las dos opciones son increíbles. Yo creo, o sea, si tengo que pensarlo de la manera más racional posible, me parece que obviamente no estamos solos en el universo como seres con algún tipo de capacidad de raciocinio o incluso vivos, no importa. Creo que no, porque de hecho se especula también con que la vida surgió más de una vez en la Tierra. claro. Entonces me parece como algo bastante
lógico pensar que tiene que haber vida en otros lugares del universo. Me encantaría poder proyectar muy a futuro y saber si algún día vamos a cruzarnos con alguna Si vamos a tener civilización. evidencia, sí, Eh, totalmente. eso, claro, algo, eso me parece que sería un momento fabuloso. No sé si eso va a pasar, pero creo que esa es la pregunta. Perfecto, vale. Y solamente te aclaro que la respuesta que me diste es exactamente la misma que doy yo siempre, digamos. Para mí la pregunta más grande que tenemos es si existe o no la vida extraterrestre. Me parece una locura no saberlo. Y bueno, estamos un poco a la expectativa. Ojalá que pronto veamos alguna evidencia y va a ser realmente una revolución total, ¿no? Así que bueno. Vale, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos y fue muy divertido. Bueno, vale, genial.